Hola a todos y bienvenidos a Nullius in Verba, y otra vez bienvenidos a la serie de Respondiendo a Creacionistas. En este caso vamos a hablar de una afirmación que seguramente os habéis encontrado en una conversación con algún creacionista, y es que niegan de manera sistemática la clasificación que nosotros ocupamos dentro del conjunto de seres vivos, llegando al punto de decir que no somos primates, no somos simios, no somos mamíferos o incluso que no somos animales. Incluso esta gente puede llegar a decir que las aves no son dinosaurios. Hablaremos de cómo estas afirmaciones van en contra de las definiciones, que son simples, fáciles de entender y que concuerdan con lo que observamos. Primero, una breve introducción a la biología sistemática. En biología, como muchas otras disciplinas, se tiende a categorizar y clasificar a los elementos de estudio para poder analizarlos mejor. La disciplina encargada de clasificar a los seres vivos es la biología sistemática, o sistemática para cortar. Existen diferentes métodos dentro de la sistemática, pero vamos a introducir de manera muy general el primero de los métodos formales, la taxonomía. Esta disciplina se presenta ante la comunidad en 1735 en la obra de Systema Naturae de Carlos Linneo. El naturalista sueco establece que no solo establece la nomenclatura binomial, como podemos ver en Homo sapiens, Panthera leo, Abies alba, Aptenites forsteri, bien, que seguimos utilizando actualmente, sino también los principios de clasificación formales de la época. En resumidas cuentas, Linneo clasifica a los seres vivos basándose en rasgos físicos que comparten. Hay que dejar claro que una cosa muy importante, este criterio solo se basa en cómo los seres vivos comparten rasgos, no en los rasgos que no comparten. Y la razón es bastante evidente. Si clasificásemos a las cosas por lo que no comparten, tendremos el problema de que todo elemento individual de lo que queremos clasificar es único con respecto a los demás. Si esto lo aplicamos a los seres humanos, por ejemplo, vemos que si usamos este criterio no podemos siquiera hablar de grupos. Y esto es porque todos somos diferentes los unos de los otros. Luego siempre encontraríamos un rasgo diferenciador entre dos individuos. Por lo tanto, si utilizamos el criterio de utilizar rasgos no compartidos, el problema con el que nos encontramos es que no podemos formar grupos en nuestras clasificaciones. Bien. Por ello, Linneo establece que las definiciones de los grupos deben basarse en qué rasgos comparten los miembros de ese grupo. Así se pueden encontrar, o definir más bien, taxones, es decir, grupos de seres vivos que, desde la perspectiva de Linneo, comparten un conjunto de rasgos que definen a ese grupo. Bien, este concepto sí es verdad que ha cambiado a lo largo del tiempo y se usan otras metodologías, pero aquí hablaremos únicamente de la metodología de Linneo. ¿Pero por qué? Porque cuando Linneo creó este método partía de una posición creacionista. Bien, él quería ver cómo, o los objetivos que tenía él era que al clasificar a los seres vivos, quería ver cómo se agrupaban en estos géneros bíblicos, en grupos no relacionados entre sí. Pero lo que nunca pudo explicar, y lo que no se pudo explicar hasta la llegada de la biología evolutiva, es el patrón que sigue la clasificación de los seres vivos. Nadie pudo explicarlo hasta que llegó Darwin y Wallace. Es decir, que Linneo había producido la primera predicción documentada de la teoría evolutiva del origen de la biodiversidad. Bien. Es decir, que hablaremos de... Es decir, que las categorías se agrupan en lo que llamamos jerarquías anidadas, como veremos más adelante. Hablaremos más de este tema en otra ocasión, así que vamos con unos conceptos muy básicos. Para empezar, ¿cómo funciona la taxonomía? Como vemos en la diapositiva. Partimos de la idea de que la taxonomía es una forma de clasificación de los seres vivos basada en agruparlos por los rasgos que comparten. ¿Bien? Estos grupos se denominan taxones y están agrupados en categorías taxonómicas. Vemos aquí, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie, bien, junto con otras, bien, como dominio y todas las intermedias, que podemos entenderlos como unos niveles de clasificación. Aquí nos encontramos con un concepto importante en taxonomía, y es que lo he dicho antes, jerarquías anidadas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grupos dentro de grupos. Como vemos aquí, dentro del grupo carnívora están este grupo Felidae, este grupo Canidae y este grupo Ursidae. Es decir, que forman una especie como de muñecas matrioscas, muñecas rusas. Unas se engloban dentro de las otras. Es decir, que forman jerarquías anidadas. Así, por ejemplo, dentro del taxón Mamífero nos encontramos, por poner ejemplo, con otros taxones, como el de los primates o el de los ungulados.
Al fin y al cabo podemos definir un taxón dependiendo de dos criterios, ¿no? Una definición morfológica, es decir, un taxón se define por los rasgos diagnósticos del taxón, es decir, el conjunto de rasgos que comparten sus miembros. Si un ser vivo tiene estos rasgos, pertenece a ese taxón. O de definición evolutiva o filogenética, que es que un taxón se define como el conjunto de seres vivos englobados por meras relaciones evolutivas entre dos miembros muy alejados del grupo. Aquí usaremos única y exclusivamente la primera definición, para que veáis que podemos explicar esto sin acudir al concepto de evolución. Pero el concepto más importante es el siguiente, que ya lo he dicho, y es un ser vivo pertenece a un grupo si y solo si tiene todos los rasgos definitorios del grupo, ya sea en su etapa adulta o en algún momento de su desarrollo. No si solo tiene uno, sino si tiene los rasgos definitorios. Bien. Para empezar, vamos a empezar con lo fácil, y es que somos animales. De manera general, los animales son seres vivos eucariotas, es decir, cuyas células tienen núcleo en algún estado de su desarrollo, que son pluricelulares, que conforman agrupaciones celulares y en mayor parte de ellos tejidos diferentes, con un tracto digestivo interno, bien, que puede ser ciego, es decir, con un fondo, o no, es decir, que atraviesa el animal de la boca a lo que digamos un ano. Pero también encontramos otras tantas características que definen a los animales. Bien, se desarrollan a partir de una estructura llamada una blástula. Son heterótrofos, es decir, que requieren de ingerir nutrientes para desarrollar su metabolismo, y esto lo hacen por fagocitosis o pinocitosis, para luego hacer una digestión interna. Desarrollan generalmente una reproducción sexual y poseen colágeno como una proteína estructural, no la celulosa. Atención, ¿cumples con estas características? Yo sí, y yo sé que tú también si estás viendo este vídeo, muy probablemente, si no sería algo bastante raro. Por lo tanto, podemos decir que somos animales, aceptes o no aceptes la evolución. Pero también somos mamíferos. Aquí, sí es cierto que, por raro que parezca, no hay tanta controversia con los creacionistas. Pero vamos a aclarar el asunto. ¿Por qué somos mamíferos? Bueno, hemos aceptado que somos animales, aunque a algunos les moleste. Y dentro de ellos somos unos muy concretos, que son los mamíferos. ¿Por qué? Porque tenemos estas características. La primera, somos endotermos y hometermos. Es decir, podemos controlar nuestra temperatura corporal a partir de ciertos mecanismos, como por ejemplo tiritar, quemar grasa, etcétera, que es lo que se denomina endotermo. Y además mantenemos una temperatura corporal más o menos constante a lo largo del día, independientemente de la temperatura exterior. Es decir, somos homeotermos. Además tenemos pelo, como este zorro europeo, y además generalmente tenemos pabellones auditivos, es decir, orejas. Aunque pueden estar reducidos e incluso ausentes en las formas adultas de los animales, sobre todo en mamíferos que son acuáticos, por ejemplo, los pinípedos, focas, leones marinos, etc., o los cetáceos, ¿bien? Por mera hidrodinámica. Otra característica importantísima en los mamíferos y que lo podéis utilizar como rasgo diagnóstico si veis un cráneo de un animal es que la mandíbula está formada por un único hueso, la mandíbula siendo la parte inferior de los huesos de la boca. En este caso es el hueso dentario. Bien, aparte, viendo el cráneo, si es cierto que esto es un poquito más complicado de ver, es que este hueso dentario se une en la parte posterior del cráneo al hueso escamosal. Bien, esto no ocurre en el resto de grupos de animales. Por otro lado tenemos tres huesecillos, bien, el martillo, el yunque y el estribo, en los mamíferos, salvo los mamíferos con rasgos transicionales como el ornitorrinco. Por otro lado, tenemos glándulas sudoríparas, es decir, que podemos sudar generalmente, y tenemos 7 vértebras en el cuello. La jirafa tiene 7, nosotros tenemos 7, todo mamífero tiene 7. Hay otras características, por ejemplo, unas más obvias, como que tenemos por ejemplo, glándulas mamarias, y otras más sutiles como ciertos marcadores genéticos. Dime, si tienes un único hueso en la mandíbula, encima lo puedes rotar, no rotar, pero sí lo puedes mover con cierta libertad. Sudas, tienes 3 huesecillos en el oído, tienes pelo, tienes orejas, por lo tanto eres un mamífero. Pero también somos primates, y es que llegamos a un nivel que no les gusta nada a los creacionistas. En general, los fundamentalistas religiosos piensan que somos una suerte de creaciones especiales y no aceptan las características que nos introducen de manera completamente inequívoca en los grupos que hemos descrito y que nos quedan por describir. Pero, sinceramente, a la naturaleza le importa muy poco. Y nada puede hacer que dejemos de ser animales y mamíferos, pero tampoco, como vamos a ver, podemos dejar de ser primates. Los primates son mamíferos, pero con un tipo concreto de mamíferos con unas características concretas.
Lo primero es que tenemos pulgares oponibles y concretamente estos pulgares oponibles, igual que en el resto de los dedos, tenemos uñas en lugar de garras, ¿bien? Además de huellas dactilares. Segundo, tenemos, ¿veis este hueso maxilar superior? El pómulo está unido, el hueso maxilar superior y el pómulo están unidos. Además de esta proyección cigomática está unida por esta barra. Esta es la barra postorbital que rodea al ojo y que empieza a formar lo que son las cuencas oculares. Aparte de las cuencas oculares, podemos ver en los primates como tenemos una estructura cartilaginosa detrás del ojo. Esto no lo tienen el resto de mamíferos. Sí es cierto que algunos mamíferos tienen este cierre de manera sutil, por ejemplo en algunos del grupo carnívora, pero esto es diagnóstico de los primates, bien, incluso de primates antiguos como este Mesopropithecus, que es una especie de lemur. Y aparte tenemos, como vemos aquí, visión binocular con ojos que apuntan hacia adelante, ya que esto nos permite primero medir distancias con precisión y determinar formas, lo cual es bastante importante si eres un animal que vive en los árboles y saber que tienes una fruta entre las manos y que no se te escape y que pueda caer al suelo puede significar la diferencia entre comer o no comer, y saber dar un salto y saber cuándo puedes dar un salto de rama a rama puede significar la diferencia entre saltar hacia el otro árbol o caer al suelo y morir. Todas estas características nos definen como primates. Cualquier mamífero que es presente es, por definición, un primate. Y nosotros las tenemos todas y cada una de ellas. Tienes dos ojos que apuntan hacia adelante. Puedes sentir con tus pulgares oponibles unas barras detrás de tus ojos. Entonces eres un primate. Vayamos con los simios, porque si a mucha gente no le gustaba nada que se les diga que son primates, que somos primates, les molesta mucho menos que les digan que son simios. ¿Por qué? Porque el nombre vulgar de simio es mono. Y sí, somos monos, somos simios. Si definimos mono como sinónimo de simio. Y vamos a ver cómo esto es así, aunque a algunos que me estéis escuchando nos moleste. Somos primates, como hemos visto antes, pero dentro de los primates pertenecemos a un grupo de primates que no tenemos rinario, es decir, una zona de piel sin pelo alrededor de las fosas nasales, como por ejemplo los perros o los gatos. Además, como este rasgo genético crucial, no podemos sintetizar vitamina C, necesitamos adquirirla por la dieta. Eso nos hace unos primates aplorrinos. Pero nosotros somos un concreto grupo de primates aplorrinos, que son los simios. Los simios son primates aplorrinos y los simios es un sinónimo, podríamos decir que es un sinónimo de mono. Y porque tenemos las siguientes características. Lo primero es que no tenemos vibrisas, no tenemos bigotes, como por ejemplo tendría un gato, un perro, un zorro. Bueno, sobre todo en un gato o en un gato o un zorro son muy evidentes. En los lémures sí que tienen vibrisas, tienen bigotes que son claramente sensoriales. Nosotros podemos tener bigote, yo mismo tengo bigote, pero no son bigotes sensoriales. Es simplemente pelo, como el que me sale en la barba, como me puede salir en el cabello. Bien. También tenemos dos glándulas pectorales, glándulas mamarias pectorales. Solo tenemos dos pezones. Eso nos hace ser simios, nos hace ser monos. El resto de primates, igual que muchos otros mamíferos, tienen varias glándulas mamarias que se extienden a lo largo del abdomen. Bien, nosotros solo tenemos dos. Por una cosa muy sencilla, y es que cuando sujetamos a los bebés, su cabeza queda justo al lado o debajo del pecho. Aparte, aquellos simios que con pene y testículos, el pene cuelga del abdomen, no está pegado en toda su longitud, como por ejemplo podéis ver en un perro o en otros primates que no son simios. Aparte tenemos una visión en colores y tenemos esa proporción importante, notable entre el cerebro y cuerpo. Y esto se refleja en unas capacidades cognitivas y sociales importantísimas dentro de los simios. Y yo de verdad sé que esto os molesta a algunos, pero todos nosotros tenemos todos estos rasgos, no me vais a negar eso. Y que esto nos hace necesariamente simios, y por tanto nos hace monos. No lo llaméis monos si queréis, pero somos simios. Pero es cierto que esto es así. Pero además, ¿sabéis cuál es el nombre tradicional de este taxón, de este grupo? Uno de los nombres tradicionales era antropoides, es decir, aquellos con forma de ser humano. No vais a decir que vosotros no tenéis forma de ser humano. Pero, además, no solo somos monos del viejo mundo, es decir, somos catarrinos. ¿Bien? ¿Y qué nos hace ser catarrinos? ¿Qué nos hace ser monos del viejo mundo? Pues partiendo de que somos monos, y repito, somos simios, lo siento si os molesta, tenemos ciertas características especiales dentro de los simios. Algunas de estas son, primero tenemos fosas nasales que apuntan hacia abajo.
no hacia los lados, como en los monos del Nuevo Mundo, monos principalmente de Sudamérica. Los catarrinos no tienen una cola prensil, ¿bien? Prensil, no tiene una cola larga y prensil, como por ejemplo el mono araña tiene, sino que está reducida en cuanto a función, es decir, que no es prensil, o está reducida en cuanto a tamaño, incluso totalmente ausente. Tenemos dos dientes premolares, bien, exactamente igual que, o sea, todos los catarrinos tenemos la misma configuración dentaria, y nuestras uñas, como podéis ver en esta imagen, son generalmente planas y no tienen forma de garra. Es decir, que no solo es que somos monos, somos un grupo muy concreto de monos que son monos del viejo mundo o catarrinos. Es verdad que podéis encontrar que los monos del viejo mundo son otro grupo, por eso digo el nombre correcto, que es catarrinos. Pero esto, de verdad, no es cuestión de aceptar. Esto no es cuestión de aceptar, no es cuestión de aceptar la realidad del proceso de la evolución. Bien, ya que esta clasificación, si os fijáis, solo se basa en qué rasgos compartimos, cómo es la vida que nos rodea. Y si a alguien no le gusta, pues lo siento mucho, pero la realidad es lo que es. Somos animales, somos mamíferos, somos primates y somos simios o monos, como quieras llamarlo. Pero, ¿sabes? Son dinosaurios y concretamente son otro grupo más anterior a los dinosaurios, que son los arcosaurios. Algunos creacionistas, por no decir todos, niegan la clasificación de las aves dentro del conjunto de los seres vivos. Pero estas ideas y la clasificación convencional de las aves es algo que se conoce desde hace más de un siglo y ha sido aceptada en prácticamente su conjunto por la comunidad científica desde hace muchas décadas. Por ello vamos a utilizar el mismo criterio que hemos usado anteriormente. No vamos a aplicar la evolución en ningún sentido. En primer lugar, las aves, como he dicho, pertenecen al grupo de animales llamados arcosaurios, junto con, por ejemplo, cocodrilos y sus parientes más cercanos. Esto lo sabemos por rasgos definitorios de los arcosaurios. Vamos a enumerar algunos. Primero, como vemos, en este cráneo de arcosaurio, vemos que tienen dos fosas o agujeros, fenestras temporales, que se localizan detrás de los ojos, y una fosa anteorbital. Bien. Esto lo vemos tanto en aves como en dinosaurios, como en cocodrilos, aligatores, etc. Estas fosas sirven, por ejemplo, para un anclaje concreto de los músculos, para reducir el peso del cráneo, etc. Aquí también lo vemos en un cráneo de ave, concretamente este es un Sagitario, Sagittarius serpentarius, que vemos que las fosas están fusionadas. Vemos aquí la fosa anteorbital. Bien, aparte los huesos tienen beta-queratina, no alfa-queratina, como en el caso de los mamíferos, y por otro lado, tienen un cuarto tubérculo, vemos aquí este pequeño bulto que sirve para anclar algunos músculos importantes en la locomoción de los arcosaurios. Este es de un dinosaurio, y este es de Critosaurus, perdón, y este es de un ave. Bien. Pero por otro lado, pues todos los arcosaurios tienen dientes, concretamente tienen dientes tecodontos, es decir, que están unidos, no que están unidos, sino que están englobados en un bolsillo, bien, y no crecen directamente del hueso como en otros seres vivos. Bien, nosotros, por ejemplo, también tenemos dientes tecodontos. Todos estos rasgos y otros tantos definen al grupo de los arcosaurios, y todos ellos los poseen las aves actuales, incluso porque tenemos aves con dientes, que desarrollan dientes durante la juventud. Así que por definición las aves son arcosaurios. Pero las aves no solo son arcosaurios, sino que además hay un grupo muy concreto de arcosaurios, muy conocido, que son los dinosaurios. Y sabemos que las aves son dinosaurios, pese a que a algunos no les guste esta conclusión y quieran imponer sus creencias en la realidad y cómo ésta funciona, pero no funciona así. Así que vamos allá. Primero, los dinosaurios tienen una configuración diferente, bien, a la del tobillo de cocodrilos, caimanes, aligatores, etc. Como vemos aquí en la izquierda. Esta es la configuración del tobillo de todos y cada uno de los dinosaurios. Los dinosaurios tienen un sinsacro, aquí vemos de un Chasmosaurus, que creo que es un ceratopsido, si no recuerdo mal. Básicamente parecido a un triceratops. Bien. Esto es de un dinosaurio y esto es un sinsacro de un ave. Bien, solo los dinosaurios tienen sinsacro, que es básicamente una estructura ósea donde se anclan y funcionan las vértebras caudales y lumbares, a partir del hueso del sacro, que nosotros también tenemos. Nosotros no tenemos sinsacro, pero tenemos un hueso parecido al sacro. Por otro lado tenemos que los dinosaurios ponen huevos de cáscara dura, y lo vemos porque aquí vemos estas grietas, bien, como si fuesen cristales. Esto concretamente es un huevo de oviraptor. Esto también lo tienen las aves. La cáscara, como podéis ver, es dura, pero si veis, por ejemplo, a los huevos que ponen los monorremas en los mamíferos,
o en algunos reptiles la cáscara es aterciopelada, o incluso no tienen cáscara como en el caso de los anfibios, ¿bien? Pero una característica importantísima del esqueleto, bien, es cuando vamos a la cadera de los dinosaurios. Aquí vemos una cadera de un ave, aquí vemos una cadera, un esquema de la cadera general de un dinosaurio ornitisquio, es que el acetábulo, bien, en una estructura donde se localiza, donde se encaja, perdón, la cabeza del fémur, en los dinosaurios es un orificio abierto. También en las aves, ergo, las aves son dinosaurios porque tienen un acetábulo abierto, nosotros no tenemos acetábulos abiertos. Bien, las aves tienen todas estas características, todas las que he dicho, y por tanto son dinosaurios, ya que estas características definen al taxón de dinosauria. Y los dinosaurios todos tienen estos rasgos, y todo ser vivo que tenga estos rasgos es un dinosaurio, por definición. No tengo que acudir a la evolución, solo tengo que acudir a la definición de dinosaurio, ya que es un taxón, y tengo que usar la definición taxonómica de dinosaurio. Pero es que dentro de los dinosaurios las aves son terópodos, ¿bien? Por encima de... pero es que sabemos que es un grupo concreto de dinosaurios, como podemos ver aquí algunos ejemplos: Spinosaurus, Allosaurus, Ptericinosaurus, Sericornis, Carcharodontosaurus o el emú. Bien, vamos a ver qué características tienen los terópodos y vemos si los tienen las aves. Bien, para empezar, los terópodos tienen una fúrcula. Bien, aquí vemos como las clavículas se han fusionado en lo que en inglés se llama el wishbone. Bueno, pues eso es la fúrcula, eso lo tienen los dinosaurios también. Concretamente los dinosaurios terópodos también tienen fúrculas. Por otro lado, su muñeca, vemos como el hueso, el hueso carpiano semilunar se ha fusionado en aves y se empieza a fusionar en dinosaurios, ¿bien? Y vemos que están completamente separados en aligatores, por ejemplo. Y a lo largo de la evolución de los terópodos se va fusionando hasta acabar en las aves. Los terópodos se caracterizan por esta fusión parcial o completa del hueso carpiano semilunar en las muñecas. Aparte poseen sacos aéreos, y esto lo sabemos por impresiones que dejan en los fósiles. Esto permite tener un sistema de respiración muy eficaz, unidireccional y único en los dinosaurios. Y aparte su radio y su cúbito, en el brazo, están fijados, por lo tanto no pueden rotar completamente las manos sobre sí mismas, como si podemos hacer los primates, por cierto. Pero es que además, aunque no es una característica definitoria de los terópodos, muchos terópodos tenían plumas y las aves siguen teniendo plumas y son terópodos. Algunos ejemplos los tenéis aquí, incluso impresiones de plumas fosilizadas, como es la de Culindadoromeus. Bien. Desde dinosaurios pequeñitos, como por ejemplo Zhenjuanlong, o por ejemplo Anchiornis, hasta dinosaurios mucho más grandes como Yutirannus. Bien. Pero ¿cómo me pueden refutar? Porque, obviamente, si alguien no está de acuerdo conmigo, yo incluso les doy la ventaja de explicarles cómo me pueden refutar. Bien, estoy usando argumentos taxonómicos y de biología sistemática para poder argumentar que somos primates, simios, etc. Y que las aves son dinosaurios. Esta clasificación solo compete a la biología sistemática, ya que es precisamente la disciplina encargada de clasificar los seres vivos. Por lo tanto, lo razonable es pensar que todo argumento en contra de la clasificación debe basarse solamente en biología sistemática, ya que la palabra dinosaurio como taxón, la palabra primate como taxón no tienen sentido si no es en biología sistemática. Bien. Por lo tanto, para demostrar que estoy equivocado es sencillo. Bien. Cualquiera puede tener dos opciones. Bien. Primero, te debe demostrar que los seres vivos clasificados no poseen los rasgos que definen al taxón. Es decir, que se tiene que demostrar que ningún ser humano posee los rasgos que le hacen ser un primate, simio, etc. O que ningún ave posee los rasgos necesarios para ser un dinosaurio. Por ejemplo, si alguien me demuestra que ningún ave tiene una fúrcula, bueno, pues las aves entonces no serían terópodos, ya que todos los terópodos tienen fúrcula. Si alguien me demuestra que las aves ningún ave tiene un acetábulo abierto, bueno, pues entonces las aves no son dinosaurios, etc. Pero se lo tienen. Pero también hay otra opción, y es que los seres vivos de interés poseen estos rasgos, efectivamente, pero que no son los definitorios del taxón al que yo me refiero. Es decir, tendrían que demostrar que la aparición de una fúrcula, el conjunto de características que definen a un dinosaurio, en realidad definen a otro grupo y no a los dinosaurios. Bien, se tendría que demostrar que ningún primate y ningún simio poseen los rasgos que he enumerado, o que ningún dinosaurio posee los rasgos de los que he hablado. Pues, pero ¿cuál es el problema?
que los creacionistas no suelen ser honestos y no usan principios generales de la clasificación para poder defender su postura en biología sistemática. Simplemente se dedican a decir cómo de únicos son los seres vivos de los que se habla. Pero es que no prestan atención a que esto no es un criterio válido para clasificación, porque si solo nos fijamos en cómo de únicas son las cosas, no existen los grupos. Por tanto, no puedes clasificar. En resumen, los creacionistas niegan de manera sistemática conclusiones y criterios bien asentados en biología. Y todo porque, sospecho, se niegan a aceptar nuestro lugar en la biosfera y en la historia de la vida en la Tierra. Pero pese a esto, son incapaces de argumentar su postura sin caer en criterios inconsistentes que ni ellos mismos entienden y en argumentos de apelación a los sentimientos. Y todo esto es una falta de respeto a sus interlocutores en este tema, o al menos así lo considero yo. Lo siento, creacionistas. Somos animales, somos mamíferos, somos primates, somos monos o simios, como queréis llamarlos, y las aves son arcosaurios, dinosaurios y terópodos. No nos hace falta acudir al proceso evolutivo para saber esto. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.